Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta clase, a esta grabación de nuestra ya cuarta clase. Es una clase de un nuevo contenido, así que no se olviden que esta cuarta clase corresponde a la mitad del contenido que vamos a ver o que entra en el examen, ¿ya? Así que comenzamos, vamos a estar compartiendo pantalla entonces. Acá. Ahí sí. Y yo voy a comentarles en realidad, ahí estamos, estamos ok. Nuestra cuarta clase, como les decía, continuamos con los libros históricos y un pequeño repaso de la clase anterior, que básicamente va a ser esta clase. Este video lo estoy grabando antes de la clase que vamos a tener, a diferencia de los videos anteriores, así que voy a hablar en tiempo futuro. ¿Ya? Algunas cosas. Por ejemplo, vamos a hacer de manera muy breve el repaso en esta ocasión, principalmente porque tenemos harto más que ver, harto contenido. ¿Ya? Entonces, ¿qué vimos en la clase anterior? Bueno, comenzamos, ya entramos con el libro de Jueces y vimos estos dos relatos que fue lo que yo les dejé en la clase anterior, de que pudieran examinar, que pudieran leerlos o entenderlos un poco más. Y más que entrar en detalle acerca del relato de Micaías y su santuario y el levita y la concubina, que se fueron comentados o explicados muy brevemente en la clase anterior, nos sirvió principalmente para poder ir entendiendo el contexto en que nos referimos y yo les decía que por qué puede sonar un poco chocante escuchar estos relatos y básicamente es porque tenemos que volver a entender el contexto en que es el libro de los jueces. Entonces, cuando vamos a esta frase que se repite constantemente a lo largo de todo el libro, que nos habla de que en ese tiempo no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía, podemos entender qué sucede. Por eso también fue que yo hice tanto énfasis en la clase donde terminamos el libro de Josué, donde Josué termina, él muere, mueren todos los líderes o los ancianos que quedaban también posteriormente, que eran muchos que habían salido desde Egipto, entonces ellos sí conocían lo que Dios había hecho y la Biblia tristemente nos dice en los últimos capítulos del libro de Josué que el pueblo sirvió a Jehová mientras los líderes existieran, mientras tuviesen líderes, pero Josué no dejó, o sea, su descendencia no continuó con el liderazgo y tampoco la Biblia nos dice nada acerca de como una preocupación de parte de él por continuar un liderazgo, lo que sí hizo Moisés. Entonces, en ese contexto, por eso fue que yo, cuando yo les digo, por favor, tomen en cuenta esto, porque de verdad les va a servir, es porque de verdad nos ayuda a poder entenderlo, lo que la Biblia nos menciona y lo que la Biblia nos dice, ¿ya? Entonces es en base a eso que el pueblo ya se desvía, comenzamos el libro de Jueces donde la Biblia nos dice que prácticamente hicieron todo lo que no tenían que hacer, como el hijo rebelde que se va en contra del papá, el papá tiene rabia y el hijo hace exactamente todo lo que le dijeron que no hiciera. Y es en base en esas situaciones que nos encontramos con la época de los jueces. Y por eso nos encontramos estos relatos tan chocantes que son los únicos dos relatos que la Biblia nos menciona y que nos dice que, eh, que así sucedía en ese tiempo. ¿Ya? Y luego de analizar un poco, que fue gran parte de la clase que vimos esto, nos quedó la otra mitad de la clase donde ya empezamos a ver estos libertadores de Israel. No se olviden de eso, ¿ya? Cuando hablamos de jueces, el título más apropiado no es jueces propiamente tal, porque ellos no administraban solamente justicia, sino que más que nada eran como libertadores, porque no solamente venían a juzgar, sino que también venían, muchos eran guerreros que Dios levantaba
para libertarlos de los pueblos que habían quedado ahí, porque ahí está otro error que también se explicó. Israel no, o sea, está como en parte, en dos partes, esta situación de tomar la tierra cuando nos habla de que Josué tomó toda la tierra. Estoy haciendo un repaso en realidad de muchas cosas que ustedes deberían ya tener claras, ¿ya? Entonces, producto de esto que las tribus, algunas sí expulsaron a todos los habitantes del territorio que se le había repartido, pero otras no lo hicieron. Producto de esto que, sino que le dijeron, ok, no los matamos, pero páguennos tributo. Fue un gran error. Producto de esto es que en la época de estos jueces, de estos libertadores, es que se levantan a estos pueblos nuevamente, le empiezan a hacer como guerra y los empiezan a molestar. La Biblia nos dice que Dios se tomó de estos pueblos para que su pueblo, valga la redundancia, volviese a él. ¿Ya? Entonces, ya entendiendo el contexto, ya entendiendo el porqué de esto que todo sucede, es que ahora nos vamos y que nos fuimos a ver principalmente todo lo que fueron los jueces. No los vamos a repasar nuevamente uno por uno. Vimos que prácticamente son 12, alrededor 12 o 13. Aquí cuando vemos a Débora y Barak, yo les agregué a una más, que es Jael o Yael, y aun cuando ella no es una líder, pero sí también interviene, es un personaje principal que interviene en la liberación de Israel con los cananeos, ¿ya? Y yo les hice la mención de que al menos aquí nos aparecen los últimos dos jueces, pero que esto no los vimos principalmente porque están comprendidos en los libros de primera y segunda, no, primera principalmente de Samuel. Y estamos viendo el libro de jueces. ¿Ya? Solamente eso. Vimos todas las características principales de algunos, unos más extensos, otros la Biblia nos hablan y nos narra prácticamente una situación, pero lo importante es que ellos fueron usados por Dios, levantados en un tiempo oportuno para libertar al pueblo. Y la Biblia nos dice que el pueblo, cada vez que Dios levantaba a este juez, el pueblo se volvía a Dios, pero cuando el juez moría, nuevamente regresaban a a sus hazañas, por decirlo así. ¿Ya? Eso en modo breve resumen de lo que pudimos ver en la clase anterior, así muy someramente. Y el día de hoy yo les dije que esto sí entra en la prueba, así que ojo con esto, si es que quieren revisar después este video. El libro de Ruth. Yo les dije, ojalá puedan leerlo, lo vamos a ver muy someramente en realidad, porque por el tiempo que tenemos, que es muy acotado, pero es un libro maravilloso y tiene solamente cuatro capítulos. Aquí tenemos prácticamente lo que es un resumen, no sé si lo pueden ver completo. Principalmente si leamos lo que son los 4 puntos, tenemos a Ruth determina seguir a Noemí, Ruth conoce a Boaz, Ruth busca redención y Boaz se casa con Ruth. Ya aquí este es un esquema del libro de Ruth. Pero si pudiésemos hacer un breve resumen como para entenderlo, yo aquí les puse al final breve resumen, que es lo que les voy a mencionar ahora, muy breve, ¿eh? Es casi, porque son 4 capítulos, pero que hay que digerírselos completos. Nos habla principalmente, el relato comienza en Moab, no comienza en Israel, comienza ni en Belén, donde se desarrollan los hechos, en realidad. Comienza en el país pagano de Moab, una región que estaba al noreste del Mar Muerto, pero después nos trasladan a Belén, ¿ya? Nos menciona, por eso aquí dice varón de Belén de Moab, en Moab, porque ellos eran israelitas, pero se habían ido de su ciudad natal, de Belén, y se van a Moab. ¿Ya? Aquí yo podría decirles mucho, ¿eh? Porque es una de las historias maravillosas que me encanta, pero me voy a ir quitando, no les voy a hacer mucho comentario, ¿ya? Eh, porque de partida uno debería pensar que, bueno, ¿qué hace a alguien que se va en busca de algo mejor a un lugar donde Dios no le ha dicho que vaya? Y además Moab eran paganos, eran pueblos que Dios no le agradaba porque ellos servían al Dios, a una deidad que era Chemos. Entonces, o Chemosh.
Entonces, ¿qué hacía de partida un israelita en un lugar donde no debería estar? Bueno, eso son parte de mi interpretación personal. El relato, este relato es verídico, tiene lugar durante los días tristes del fracaso y rebelión de los israelitas, es decir, el periodo que vimos en el periodo de los jueces. Por eso es que uno dice, claro, ¿por qué suceden estas situaciones? Es muy probable que sea por eso, ¿eh? La Biblia no nos da mención exactamente acerca del relato, pero sí nos dice que en la época de los jueces hubo un varón de, ¿ya? Entonces, hay que entender que en este tiempo, nuevamente la Biblia nos dice, cada uno hacía lo que bien le parece. O sea, a ellos les pareció bien salir de Belén, ir a buscar un mejor lugar y se fueron. Así de simple. Pero hay un hambre y ellos dicen, oh, vamos a volver. Una hambruna obliga a Elimelech y su esposa Noemí a emigrar de su hogar israelita al país de Moab. ¿Ah? Ahí no dice por qué. Pero en vez de confiar y quedarse, se van. Elimelech muere en Moab y Noemí se queda con sus dos hijos, quienes pronto se casan con dos mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Es decir, ¿qué nos dice? Una familia, un padre, o sea, un esposo, un matrimonio, tienen dos hijos varones. Estos dos hijos varones se van, o sea, de Belén se van a Moab y en Moab los hijos se casan con dos mujeres moabitas ahí, del lugar. Una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. ¿Qué nos dice? Empieza, hasta el momento, todo normal, pero luego empiezan como las desgracias en la historia. ¿Qué sucede? La Biblia nos dice que mueren todos los varones. Muere Elimelech, mueren los dos hijos, se quedan las tres viudas, mujeres. Complicado, ¿cierto? Yo les he dicho que en ese tiempo ser joven y viuda, la situación no era para nada favorable. Noemí, que era la esposa en este caso, la más anciana, la viuda más madura, le pide a sus nueras, que son jóvenes, que se regresen a sus familias porque aún son jóvenes. Una decide irse, que era Orfa, y la que decide no irse y quedarse con ella y acompañarla es Ruth. Y en base a ahí es que, en base a eso es que comienza este relato de Ruth. Esta historia ya esto yo se los menciono muy breve, hasta ahí se los dejo, porque ahí estamos recién como comenzando la historia. Esto nos dice como para que el autor es como que nos dice como para que vayan entendiendo un poco lo que yo les voy a relatar. La historia, yo creo que esto sucede, si mi memoria no me falla, dentro de los primeros dos capítulos. ¿Ya? Luego los otros dos viene todo el desenlace de la historia y todo el desarrollo. Esta historia de amor y devoción, porque es una historia de amor, aunque no nos parezca, es una historia de amor y que ya no les digo más. Cuenta el eventual matrimonio de Ruth con un hombre rico llamado Boaz. Les dije, con quien ella tiene un hijo, Obed, quien se convierte en el abuelo de David y ancestro de Jesús. La obediencia lleva a Ruth a formar parte del linaje privilegiado de Cristo. Vamos a las características generales. Esto es lo único que vamos a ver. Esta es la diapositiva siguiente que vamos a ver de Ruth, ¿ya? Bueno, el libro de Ruth no especifica su nombre, bueno, eh, a su autor. La tradición es que el libro de Ruth fue escrito por el profeta Samuel, ¿ya? Eso respecto del autor. No necesariamente, ¿qué nos dice en realidad? Que no necesariamente Ruth lo escribió. Fecha de su escritura, no hay una fecha muy cierta, sino que nos dice que puede ser entre el año 1011 y el 931 antes de Cristo. Y ahora aquí viene lo principal, que es lo donde me encantaría que pudiesen tomar atención, ojalá la mayoría, que es lo siguiente, temas teológicos y referencias proféticas. El por qué estudiamos el libro de Ruth, más que estos 4 capítulos, simplemente porque es una mera historia de amor, así que a las mujeres nos puede hacer suspirar y toda la cosa, que de verdad que es linda. O sea, no, no necesariamente. Por lo menos hay 7 temas teológicos principales que emergen en Ruth.
Tema número 1. Ruth la Moabita ilustra que el plan redentor de Dios se extendía más allá de los judíos a los gentiles. O sea, que nos habla que el plan de salvación, que ya estamos hablando de salvación aquí, en la historia de Israel, no solamente era para Israel. Esto nos da luces de eso. No sé si se acordarán que hay otro personaje que no era de Israel, al cual también Dios tuvo misericordia con ella y su familia. Ahí los dejo para que recuerden. Ruth demuestra que las mujeres son coherederas con los hombres de la gracia de salvación de Dios, o sea, de la gracia que nos da Dios por medio de su salvación. También Ruth retrata a la mujer virtuosa de Proverbios 31:10. ¿Ya? Los que han leído Proverbios saben ese pasaje. ¿Qué nos menciona también? Ruth describe la soberanía de Dios y su cuidado providencial de personas al parecer no importantes en momentos en que se ven insignificantes y que más adelante resultan monumentalmente cruciales para cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por lo último que yo le mencionaba en el resumen. ¿Se acuerdan? Porque hablamos de personas que parecen aparentemente poco importantes. ¿Se acuerdan que yo les dije que no iba a profundizar más en la historia de Rahab, que era de quien yo les estaba hablando recién? Porque la Biblia no nos da el nombre de uno de los espías. Bueno, sabemos por el libro de Ruth y también sabemos por Mateo, el capítulo 1, en el Nuevo Testamento, de que uno de los nombres de esos espías, de esos dos espías, era Salmón. La Biblia nos dice que Salmón se casó con Rahab y producto de esta unión nace Boaz, ¿ya? Y luego Boaz, que es el personaje, uno de los personajes de esta historia, se casa con Ruth. Y ellas aparecen mencionadas en la genealogía de Cristo. Dos mujeres extranjeras, que aparentemente Moab y Canaán, todo el territorio de Canaán, no, era como la tierra que Dios había dicho que había que destruir. Pero ellas aparecen porque son mujeres que deciden no seguir las costumbres que su pueblo o que habían adquirido desde su nacimiento y deciden volverse al Dios verdadero, deciden volverse completamente a Dios y ellas aparecen mencionadas en la genealogía. Es su importancia. Por eso es que yo les dije que eran importantes y también aquí dice que parece que a veces no son momentos importantes, parece que no son relevantes, pero sí lo son. 5. Ruth junto a Tamar, Rahab y Betsabé son parte de la genealogía de la línea mesiánica, a lo que yo les estaba mencionando. Pero con la salvedad de que las demás, Tamar y Betsabé, no aparecen mencionadas en la Biblia, o sea, en la genealogía, donde aparecen puros hombres. Pero Ruth y Rahab sí aparecen. Búsquela. Sexto, Boaz, como un tipo de Cristo, se convierte en el pariente redentor de Ruth. Aquí yo podría hablarles mucho más, pero les pido que ojalá puedan retroceder en el tiempo. No tenemos grabación en ese momento de la clase, pero hubo un momento, si mi memoria no me falla, en el libro de cuando vimos Deuteronomio, me parece mucho, no estoy segura, que yo les hablé acerca de la ley del levirato. Sí, Deuteronomio. Les hablé de la ley del levirato y les hablé de que esta situación. Bueno, la ley del levirato la vemos muy claramente en todo el libro de Ruth, porque se nos habla de que vos es un tipo de Cristo. En teología, y esto, si es que no lo vieron con el pastorado, lo van a ver el próximo año cuando se vea homilética, van a hablar los tipos. Los tipos son, haber dicho de una manera bien sencilla, son como situaciones o personajes que cumplen ciertas características muy idénticas, tipos, como si fuese un molde, pero que las podemos asociar con Cristo, ¿ya? Y existen varias, por ejemplo, entre los muchos que podemos asociar, por ejemplo, es el sacrificio de Isaac, cuando Abraham ofrece a Isaac, eso se dice que es un tipo del sacrificio de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una situación muy parecida con la salvedad de que Isaac no muere
pero es un padre ofreciendo al hijo en sacrificio, ¿ya? Lo mismo que Dios Padre hizo por nosotros por medio de Jesucristo, solo que Jesucristo sí se llevó a cabo el sacrificio, ¿ya? Entonces a eso nos referimos con tipo. Y aquí nos dice que vos, que es este pariente redentor, es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque vos viene a redimir a esta mujer que había quedado viuda, sola, desamparada, pero por la ley de Moisés había, estaba la opción de poder redimirla, de que el nombre de su difunto marido no se perdiera y los bienes tampoco. Ellas son pobres porque ellas son viudas, porque no tienen quien las redima. Y cuando hablamos de redención hablamos de rescate, ¿ya? Por eso que hablamos de que Dios nos ha redimido, ¿ya? Entonces, en base a eso es que debemos, se dice que vos es un tipo de Cristo por la redención, por el acto redentor que Él hace. Por eso que aquí dice, se convierte en el pariente redentor de Ruth. Aun cuando la Biblia nos dice, en este libro, que había un pariente más cercano, pero este pariente, cuando vos le dices, ok, tienes que redimir a la viuda y el hijo que tú tengas con ella, va a ser no tuyo, sino no va a llevar tu nombre, tu apellido, sino que va a llevar el del pariente difunto, para que el nombre no se pierda del difunto. Entonces él dice, no, 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 sabes que yo tengo otros bienes, redime tú. Y vos decides redimir a Ruth y ahí continúa la línea posteriormente. Vos posteriormente creo que es abuelo de Isaí, y Isaí es el padre del rey David y de vino Cristo. Es tremendo. Y finalmente, 7, el derecho de David y por lo tanto el derecho de Cristo al trono de Israel es arrastrado de regreso hasta Judá, porque no nos olvidemos que ellos se habían ido, estaban en Moab, pero Dios de Moab los trae de vuelta a Belén. Y Belén era, al menos esta Belén, porque había otro tipo, otra ciudad también llamada Belén, pero de otro lugar, de otra tribu, entonces al menos esta es Belén de Judá. ¿Y quién estuvo y quién nació en Belén de Judá y quién era principalmente de todo esto? Bueno, de ahí vino Cristo, de ahí David nació en Belén, entonces tenemos todo eso. He ahí la importancia de poder estudiar el libro de Ruth. Yo le dije, esto es muy breve, podríamos haber dedicado una clase para cada capítulo de Ruth, pero la importancia es esa, no se olviden. Por eso es lo importante de que puedan leerse el libro, porque nos habla, no es solamente una mera historia de amor, es redención, es perdón. Vemos a Cristo en el libro de Ruth. Y al final es eso lo que Cristo hizo por nosotros también. Una gran muestra de amor. Él nos rescata, Él compra, Él nos da dignidad. Él nos regresa el nombre que habíamos perdido, el nombre de hijos e hijas de Dios. Y ya, no les comparto más porque si no podría pasarme toda la hora hablando de este libro que de verdad es muy hermoso. Continuando con el contenido, vamos a hablar de primera y de segunda de Samuel. Ya no se asusten porque piensen que vamos a ver los dos completos, no, pero podemos destacar de que el versículo que se destaca en este libro es: y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Eso está en el capítulo 5, verso 12. Vámonos a la parte general, que es: ¿quién es el autor de primera o de segunda de Samuel? Cuando hablamos de estos libros, y puede, si aquí me adelanto un poquito, vamos a hablar solamente de uno, ¿ya? El autor nos dice que es anónimo, ya que sabemos que Samuel escribió solo una parte, pero también dice que puede haber tenido ayudantes. No está determinado completamente, pero se dice que puede haber sido Natán y Gad. ¿Ya? Esto es por Primera de Crónicas 29-29. ¿Ya? No está seguro que Samuel haya sido el que haya escrito este libro de manera completa. Fecha de su escritura. Y aquí es lo que yo les menciono, que es como inevitable que me adelante un poco a la mención, y es que originalmente los libros primero y segundo Samuel eran un solo libro. O sea, hablamos que es un solo rollo. Hablamos que la Biblia originalmente estaba en rollos, ¿ya?
Por eso que todo lo que nosotros veamos, esta parte general, no la vamos a ver nuevamente cuando sigamos viendo Segunda de Samuel. Ya la vamos a dar por hecha porque es la continuación solamente. Y se van a dar cuenta por qué. Los traductores de la Septuaginta los separaron y nosotros hemos conservado hasta entonces esta división. Los eventos de 1 Samuel abarcan aproximadamente 100 años desde el año 1100 a.C. hasta el 1000 a.C. Los eventos de 2 Samuel cubren otros 40 años. La fecha de su escritura entonces sería en algún periodo posterior al 960 a.C. Propósito de la escritura. 1 Samuel registra la historia de Israel en la tierra de Canaán durante la transición de ser gobernados por jueces a convertirse en una nación unificada bajo el gobierno de los reyes o de reyes. Samuel emerge como el último juez y él unge a los dos primeros reyes, Saúl y David. Y bueno, principalmente Segunda de Samuel nos continúa este relato, pero ya con David en el trono. Esa es la única diferencia. Aquí yo les traje un bosquejo, por esa razón se los junté, ¿ya? Porque no vamos a hacer esta diferencia cuando pasemos a Segunda de Samuel, sino que vamos a seguir continuando la historia, ¿ya? Si pudiésemos dividir en sí, tanto Primera y Segunda de Samuel, como en los grandes personajes, aquí podemos, está bastante marcada, ¿ya? Pero si la pudiésemos resumir o de un modo bien general, podríamos solamente hablarlo como destacar 3 grandes personajes y esta es como lo que marca el libro en sí, ¿ya? 3 grandes personajes, pero muy, muy principales. El primero, Samuel. Los primeros capítulos nos habla de Samuel, nos habla de su nacimiento, nos habla de situaciones que él experimenta. Segundo, Saúl, que es el primer rey de Israel, también nos habla de la Biblia, los capítulos restantes, y posteriormente el último personaje es David, tanto cuando es simplemente David a secas, y también cuando es posteriormente el rey David. El libro de 2 Samuel principalmente nos habla de David como el rey, ¿ya? A diferencia de los de 1 Samuel, que es mucho más que nos relata lo previo a que él asuma oficialmente como rey de Israel, ¿ya? Es por eso que se ven, o que yo prefiero en realidad verlo juntos y no vamos a hacer esta división. Otro asunto importante, que el por qué se podrán imaginar que aquí yo puse crónicas, es que los vamos a ver 2 libros a la par. Es decir, en Primera y Segunda de Samuel lo vamos a ver a la par con Crónicas, con Primera de Crónicas. ¿Por qué? Bueno, principalmente lo que es Segunda de Samuel, ¿sí? Segunda de Samuel y parte de Primera de Samuel, pero no, en realidad es como la mitad del libro, nos llevan a situaciones que en Crónicas se relatan, ¿ya? El libro de Crónicas en sí nos va a complementar algunos antecedentes. No es que lo copien y lo repita, como podíamos ver como en Deuteronomio, sino que es una entrega antecedentes nuevos que en los libros de Samuel no se ve. Entonces, como para no hacerlo tan así como sistematizado en ese tema de volver a decir, ¿se acuerdan cuándo? Entonces vamos a complementarlo. Es por eso, porque si ustedes pueden ver toda la parte que es aquí, lo amarillito, que nos habla del reinado de David, se comprenderán que es del capítulo 10 al 29, es gran parte del libro, nos habla de la muerte de Saúl, los soldados de David, el arca, el pacto davídico, las victorias de David, el censo, los preparativos, los ministros y los planes y provisiones, que son todos hechos que vamos a ver tanto en la mitad del libro de 1 Samuel como en el resto de Segunda. Entonces, nos permite poder hacer un buen complemento. ¿Qué más les iba a decir? Antes de continuar. Eso. Veamos a los temas históricos y teológicos que podemos encontrar en tanto en Primera como en Segunda de Samuel. Cuando Primera de Samuel comienza, en términos espirituales, Israel se encontraba en un punto bajo.
no nos olvidemos que estamos todavía en la época de los jueces, ¿ya? A través de la influencia del piadoso Samuel y David, estas condiciones fueron cambiadas. En segunda de Samuel concluye la ira del Señor siendo retirada de Israel. Así concluye. Durante los años narrados en primera y segunda de Samuel, los grandes imperios del mundo antiguo estaban en un estado de debilidad. Ni Egipto ni las potencias de Mesopotamia, Babilonia y Asiria eran amenazadas para Israel en ese entonces. Las naciones más hostiles a los israelitas eran los filisteos. ¿Se acuerdan de los filisteos? ¿Quién estaba molestándolos? ¿Quién mató muchos filisteos? Todavía siguen molestándolos en este tiempo. Y al oeste estaban los amonitas. Al este, la mayoría de los filisteos había migrado de las islas Ajeas y Asia Menor en el siglo XII a.C. Después de habérseles negado el acceso a Egipto, se establecieron entre los filisteos que ya existían a lo largo de la costa mediterránea de Palestina. Los filisteos controlaron el uso del hierro, el cual les dio una ventaja clara sobre Israel. Los amonitas eran descendientes de Lot, quienes vivieron en la meseta transjordánica. Pero David conquistó a los filisteos y a los amonitas y otras naciones que rodeaban Israel. O sea, termina, o podemos ver que en 2 de Samuel, David conquistó todos esos, literalmente él sí llevó a cabo bien la pega, como podemos decir. Destruyó a los enemigos y Dios le dio la victoria sobre los enemigos de Israel. ¿Qué otros temas teológicos podemos encontrar? Esto es tema histórico, ya en base al contexto, lo que nos habla, poder entender el libro de Samuel. Podemos encontrar cuatro temas teológicos que predominan en primera y segunda de Samuel. Número 1, el pacto davídico. Los libros están estructurados desde el punto de vista literario y por dos referencias al rey ungido en la oración de Ana. Esta es una referencia al Mesías, el rey quien triunfaría sobre las naciones que se oponen a Dios. De acuerdo con la promesa del Señor, este Mesías vendría a través de la línea de David y establecería el trono de David para siempre. Los acontecimientos de la vida de David registrados en Samuel son una sombra de las acciones del más grande hijo de David. Este es Cristo en el futuro. Y aquí hacer una mención especial. Cuando hablamos de el hijo de David, o la Biblia nos habla del hijo de David, por ejemplo, en otros libros que no son históricos, hay que detenerse a ver el contexto, porque puede que sí esté refiriéndose literalmente a alguno de los hijos de David, o bien puede que esté haciendo referencia a Cristo netamente. Entonces a veces cuando no entendemos, decir, ¿por qué dice el hijo de David? Ay, estoy hablando de David. Pero, insisto, contexto. Vamos al contexto. ¿Qué es el contexto? Versículos, tenemos que leer los versículos que están antes, los versículos que están después del versículo, valga la redundancia, que estamos leyendo. O bien, podemos leer el capítulo completo o saber de qué se trata el libro. Eso es contexto, ¿ya? Entonces, hay la importancia. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, en Salmos, situaciones así, podemos ver que cuando se dice acerca de el hijo de David, podemos ver de que se hace referencia a Cristo. ¿Ya? Segundo tema, la soberanía de Dios. Claramente vista en estos libros. ¿Cómo no? Un ejemplo es el nacimiento de Samuel en la respuesta como respuesta a la oración de Ana. También, con relación a David, es particularmente evidente que nada puede frustrar el plan de Dios para hacerlo gobernar sobre Israel. Nada, ni nadie, literalmente. Nada ni nadie. Cuarto, la obra del Espíritu Santo al capacitar a hombres para tareas divinamente determinadas es evidente. El Espíritu del Señor vino tanto sobre Saúl como David después de haber sido ungidos como reyes. El poder del Espíritu Santo trajo profecía y victoria en la batalla. Cuarto, ya. Los libros de Samuel demuestran los efectos personales y nacionales del pecado. Los pecados de Elí y sus hijos resultaron en la muerte de cada uno de ellos. O sea, ahí ya estamos partiendo recién.
La falta de reverencia hacia el arca del pacto llevó a la muerte de varios israelitas. La desobediencia de Saúl resultó en el juicio del Señor y él fue rechazado como rey sobre Israel. Y aunque David fue perdonado por su pecado y de adulterio y asesinato, después de su confesión, él sufrió las consecuencias inevitables y devastadoras de su pecado. En otras palabras, el pecado siempre trae consecuencias. Pero lo importante es que siempre podamos ir ante la presencia de nuestro Dios arrepentidos y reconociendo que la embarramos, porque hemos pecado, pero la Biblia nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero nuestro pecado no pasa así como, ay, no pasó nada, sino que trae consecuencias. Eso, queridos hermanos, pero el día de hoy, aparte, yo sé que les he hablado bastante, aparte de esto, quiero compartir con ustedes para avanzar en la materia acerca de Samuel, ¿ya? Esta es la primera parte. Si no se olvidan, yo les dije que había una mitad, o sea, hablamos de tres grandes personajes en el libro de primera y segunda de Samuel. Hablamos de Samuel, hablamos de Saúl y hablamos de David, el tercero. Estos son los tres grandes personajes. Y de esta forma es que vamos a desarrollar nuestra temática en base a estos personajes. Y no solo porque a mí se me ocurra, sino que en la Biblia la podemos ver la distribución de la materia o de la historia en sí. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a avanzar como con una muy breve mención de la historia, es como una mini biografía en realidad de Samuel. ¿Ya? Su nombre significa nombre de Dios o también Dios respondió, pero pero, pero más que nada nos quedamos con la traducción del nombre de Dios. Podemos también dividirlo en algunos aspectos, por ejemplo, su nacimiento. Fue dedicado a Dios por su madre Ana como parte de la promesa que hizo antes de que naciera. Ahí lo importante, si nunca alguien de los que está se ha leído el libro de 1 Samuel, léase al menos el capítulo 1 y el 2, ¿ya? Porque ahí sale cómo nace y por qué nace Samuel, ¿ya? De modo muy sencillo contarles que en realidad, o recordarles en realidad, que Samuel, la mamá no podía, Ana no podía tener hijos, su papá se llamaba Elcana, y Elcana tenía dos esposas, tenía a Ana y tenía a Penina. Y la Biblia nos dice que Penina sí podía tener hijos y producto de esto se burlaba de Ana. La Biblia nos dice que una vez al año ellos iban al tabernáculo que en ese tiempo estaba en Silo, ¿ya? Cuando no se olviden que el tabernáculo se transportaba en el desierto, pero cuando Israel se asienta, deciden dejarlo en Silo, en la ciudad de Silo. Entonces, una vez al año iban a ofrecer ofrendas y sacrificios. Y la Biblia nos dice que obviamente el Cana amaba mucho más a Ana, pero Ana, ella anhelaba tener un hijo. Después de mucho tiempo, Dios y ella de derramar su corazón ante Dios, Dios le concede el hijo y ella le dice que si Dios le da este hijo que ella tanto anhelaba, Dios, ella lo iba a dedicar y se lo iba como a devolver a Dios por este regalo que él le da. La Biblia nos dice que ella le hace un esfod y cuando el niño apenas está destetado, ella lo va a dejar al tabernáculo. En ese tiempo, el sumo sacerdote que estaba a cargo se llamaba Elí. ¿Ya? Eso más que nada hablando. Entonces vemos que, y producto de este voto que hace Ana, podemos ver por las características también es que Samuel era nazareo. ¿Ya? Por eso también esto marca mucho lo que es su llamado y el rol que él cumplió también de esta forma. Dios lo llama. Samuel escuchó, aquí yo ya me avancé muchos capítulos por si acaso. Samuel escuchó lo que en un principio creyó que era la voz de Elí, que lo estaba llamando durante la noche. Aunque el joven Samuel ministraba en el tabernáculo, todavía no conocía al Señor, y la palabra del Señor no le había sido revelada. La credibilidad de Samuel como profeta se esparció por todo Israel y Dios continuó revelando su palabra a su pueblo a través de Samuel.
En ese tiempo, las profecías y las visiones escaseaban, y cuando Dios llama a Samuel, Dios lo llama porque la situación que estaba ocurriendo en ese tiempo es que la Biblia nos dice que Elí tenía dos hijos, y estos hijos, que era Ofni y Fines, no estaban, eran sacerdotes, pero no se estaban comportando de la manera que corresponde a los hijos de un sacerdote. Eran inmorales y menospreciaban las ofrendas del Señor. O sea, había ahí todas unas trequeñuelas, y esto lo podemos ver en el capítulo 2. Mientras tanto, Samuel continuó creciendo en estatura y en gracia con el Señor y con los hombres. O sea, él seguía obedeciendo y en realidad haciendo lo que y comportándose como debía comportarse. Entonces, en la época donde las profecías escaseaban y las visiones también, Samuel escuchó lo que creyó que era la voz de Elí, y en realidad era Dios hablando directamente con él. Dios lo llama 3 veces. Y él responde, y cuando Elí se da cuenta que en realidad es Dios el que está llamando a Samuel, él le dice, ok, cuando te escuches que nuevamente te llama, tú responde. Y ahí comenzó toda esta historia maravillosa, eh, porque Dios ya había desechado a Elí y lo reprende. Finalmente los hijos de Israel, o sea, los hijos, perdón, de Samuel son muertos, mueren ellos, y Elí también muere, producto que él no corregía a sus hijos. Entonces, en ese tiempo es donde Dios levanta y prepara a Samuel. Ya Samuel como juez en Israel. Con el liderazgo de Samuel y por el poder de Dios, pudieron derrotar a los filisteos y hubo un momento de paz entre ellos. No se olviden que yo les dije que, bueno, no lo dije yo, lo vimos en la descripción general, eh, que los grandes enemigos en ese momento de Israel son los filisteos. Con el liderazgo de Samuel, ellos tienen paz por un tiempo. También Samuel fue reconocido como el juez de todo Israel. ¿Por qué? Porque su vida sí era acorde a un juez. Entonces aquí ya vamos entrando en un periodo de la historia de Israel donde realmente está volviéndose nuevamente a Dios. Su corazón está volviéndolo a Dios. Y su familia. Bueno, aquí esto es, insisto, yo generalicé mucho, pero lamentablemente, al igual que los hijos de Eli, los dos hijos de Samuel, Joel y Abías, pecaron delante de Dios por causa de la avaricia y pervirtieron la justicia. Samuel había nombrado a sus hijos como jueces, pero los ancianos de Israel le dijeron a Samuel que ya que él estaba demasiado viejo y sus hijos no andaban en sus caminos, tenía que tomar otra decisión. Obviamente Samuel tomó esta decisión de nombrar a sus hijos como jueces porque él ya era viejo y necesitaba ayuda. Eh, pero en realidad, ¿qué sucede producto de esto? Es que el pueblo dice, ok, no, tu hijo ya nos dieron un buen ejemplo, necesitamos que hagas algo más. Y el pueblo en ese contexto, es que el pueblo le pide que elijan un rey. Ellos piden un rey a Dios. Esta situación no le agradó demasiado a Samuel, porque él sabía lo que significaba tener un rey. Lo bueno es que él ora ante esta petición del pueblo, ora a Dios, y Dios le dice, bueno, no está de acuerdo tampoco con la idea, pero le dicen, no te preocupes, no te preocupes, no te están desechando a ti como líder, me están desechando a mí. No quieren que yo reines sobre ellos. ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné? No creo, no creo que se acuerdan, cuando yo les mencioné que más que tener las tablas de la ley, Dios lo único que quería y siempre ha querido es que sus hijos le obedezcan y que estén en continua comunión con Él. Uno de sus ejemplos lo vemos cuando también están los levitas, y los levitas no tienen posesión de tierra, no tienen un gran vasto territorio, sino que le da porciones y aparecen las ciudades de refugio. Entonces,
Y él le dice, Jehová es su porción. Es decir, no, dependen de Dios absolutamente. Lo mismo sucedía. No necesitaban un rey, pero Israel dijo, nosotros queremos ser como las demás naciones. Esto no agrada a Samuel, obviamente porque él era el líder en ese momento, pero Dios le dice, no te preocupes, no te preocupes. Dile las consecuencias que va a traer que ustedes, que ellos elijan un rey, pero el pueblo no obedece, simple y llanamente dice, ok, queremos un rey. Y finalmente Dios permite que Saúl, o sea, que Samuel unja a Saúl como rey de Israel. Y así nace la monarquía en Israel, por una petición del pueblo. Y así sí es que eh, Saúl se termina convirtiendo en el primer rey. Saúl era de la tribu de Benjamín y, y aunque aparentemente, y aquí le hago un spoiler de lo que vamos a ver la próxima semana, aunque aparentemente y físicamente también se veía alguien, ¡ay, qué pinta de rey! Pero con el tiempo no funciona muy bien. Samuel inmediatamente, bueno, aquí está lo que yo le dije. Después, con el tiempo y de muchas cosas que suceden con Saúl, que no las vamos a ver hoy día, insisto, por el mismo tema que vamos a ver, lo vamos a ver como personajes. Saúl es rechazado por Dios para dirigir a su pueblo a causa de su desobediencia. Inmediatamente Samuel se lo advierte, pero, eh, pero Saúl no hace caso y Dios le dice, no te preocupes, una vez más, no te preocupes, yo ya tengo un sustituto. Saúl siguió desobedeciendo y Samuel lo denuncia como rey. Samuel regresa a la casa, pero para nunca estar más al lado de Saúl, porque Samuel, perdón, estaba al lado como consejero del rey. Por eso es que aquí yo les puse Dios elige, le dice que no se preocupe, que él ya tenía otra persona y elige a otro rey que era de la familia de Isaí. Samuel ungió a David, el hijo menor de Isaí. Eso ya lo vemos en el capítulo 16. Samuel murió, perdón, aquí sí viene. Samuel murió antes de que David fuese hecho rey, aunque se juntó todo Israel y lo lloraron. Ya, esto es como muy breve, muy breve, la vida de Samuel. Como una mini biografía, y aquí yo les dejé los capítulos, si se dan cuenta, porque vamos pasando por casi toda su vida y con gran parte del libro de Primera de Samuel. Samuel, básicamente tiene un rol muy protagónico en lo que es la primera parte de este libro. Eh, Lamentablemente, como dice aquí, no murió antes de ver a David ya coronado rey, como un rey que sí agradaba a Dios, conforme al corazón de Dios, pero, pero yo creo que él confiaba en que este sí iba a funcionar bien. Algo más antes de terminar, pues ya estamos terminando. El tema principal a lo largo de la vida de Samuel es que solo Dios puede recibir la gloria y el honor. Después de convertir a sus hijos en jueces, debió haber sido algo muy triste para Samuel el saber que ya no eran aptos para dirigir. Cuando le consultó a Dios acerca de la petición del pueblo y para tener un rey, no se dijo nada en defensa de sus hijos. Samuel fue obediente a las instrucciones de Dios para darle al pueblo lo que quería. Es el tema principal, por eso nos habla de que Dios es el que recibe la gloria y el honor. Que Samuel podría decir, pero es que continúa mi linaje, pero es que no se trataba de su linaje, se trataba de lo que Dios quería hacer y del plan de Dios. Y finalmente un versículo clave en la vida de Samuel que relata sus palabras al rey Saúl. Y dice, y Samuel dijo, se complace al Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia a la palabra de Dios debe ser siempre nuestra prioridad. Por eso, nuevamente esto concuerda mucho con lo que yo les mencionaba. Dios quería obediencia, siempre ha querido obediencia de su pueblo, relación, estar cercana. La obediencia, obedecer la ley de Dios nos permite estar cerca de Él, nos permite querer agradarle, querer conocerle. Y al decir quiero conocer a Dios, quiero estar cerca de Él, estoy obedeciéndole. Entonces, esto es lo que marca al menos la vida de Samuel, la obediencia. Y como les decía, él no puso su voluntad y dice, ¡ay, mi linaje! ¿Y mi linaje, Señor, mi linaje? No, él dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Y la mía no. Bueno, y ya para la próxima clase tienen, porque en realidad yo ya me lo he leído y vamos a seguir profundizando un poco más en Primera de Samuel. Lee para la próxima clase Primera de Samuel. Van a ir uniendo todo lo que yo he hablado en este día. Así que eso es nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido. Como les dije, esta clase la estoy grabando antes de nuestra clase de día viernes. O sea, hoy día es literalmente viernes, pero es antes. Así que si alguna cosa aquí no aparece y ustedes después revisan este video, van a poder tener el complemento. Ya, estoy probando el poder grabar antes, porque así a mí también me sirve de ensayo. Así que puede que hable mucho menos en la clase que tengamos en unas horas más o menos más tarde. Así que eso, un abrazo grande, bendiciones y nos estamos viendo. No se olviden su prueba, ahí les di varios tips, varios repasitos. Así que eso, un abrazo grande y que Dios los bendiga.